in hecho significa la real política, dice que todas aspiraciones para un mundo mejor significa utopía. Utopía, palabra que quiere decir cosa que no se puede hacer, que no tiene un lugar para hacer. La palabra utopía, sin lugar, imposible. Bien, y es verdad que debemos hacer dos críticas. Una crítica de la utopía y una crítica del realismo. ¿Cómo? Empezamos. En hecho, hay dos tipos de utopía que se confunden en una sola palabra. Hay la utopía de la perfección social, de la total armonía de todos con los otros, de cada uno con todos los otros. Y es la cosa que escribió Thomas More, que fue el autor del siglo XVI, del libro que se llama La isla de Utopía, y es la descripción de la sociedad ideal, de todo era en armonía. Y después, al principio del siglo XIX, es el francés Fourier, que dice también imaginación de sociedad donde cada persona está contenta. Y también Fourier entendió de dar satisfacción a las personas que quieren el cambio, que no son tranquilos, se quedan en la misma profesión. Y él llamó la pasión de cambiar la papillona, que significa la mariposista, como los mariposas que viven en lugar. Y él dice, nos debemos satisfacer a esta gente y le dar a cambiar de profesión, de trabajo en función del deseo. Y también decimos que como los pequeños aman las cosas sucias, los pequeños pueden ocupar de las basuras públicas. Era una imaginación un poco infantil, pero una imaginación genial de la perfección. Es verdad que hay en la humanidad una aspiración a la armonía. Y esta aspiración que es muy fuerte a partir del momento que llegaron no más las pequeñas sociedades arcaicas o pequeñas comunidades, de las grandes sociedades con Estado, con clases sociales, con esclavitud, con especialización, con poder, con ejército. Y en esta sociedad hay opresiones, insatisfacciones, y hay siempre aspiración a la armonía. En el pasado, donde se encontró la realización de la armonía, con la idea que la armonía se realiza únicamente después de la muerte, en el paraíso cristiano y en el paraíso islámico. Bien. Y después, al siglo XIX, llegó la idea que se puede hacer sobre la tierra una sociedad de armonía. Era la periodo, a la fin del siglo XIX, con tres ideas de armonía. Una de los anarquistas libertarios. Armonía es la libertad de cada uno. La segunda, socialista. Armonía es una buena relación de armonía de los individuos con la sociedad. La tercera, comunista, era la armonía de la comunidad, de la hermandad humana. Pero esto fue una inspiración muy grande, donde nacieron
partidos anarquistas, socialistas, comunistas, que hicieron un esfuerzo. Pero lo que quería la armonía la más total, hiciera la desarmonía la más total. Es decir, lo que ocurrió en la Unión Soviética. Y un amigo que era de la época soviética me decía que habíamos realizado a la perfección la utopía del socialismo de la caserna militar. Es decir, que en hecho, la voluntad de imponer la armonía por la fuerza impone una desarmonía, impone los campos de concentración, impone las represiones. Es decir, no podemos llegar a la armonía total. Y toda la mala utopía es la utopía que pretende imponer, realizar la armonía total. No podemos eliminar conflictos, no podemos eliminar alguna gelosía, no podemos eliminar varias cosas. Pero esto no significa que debemos renunciar a realizar una parte de la aspiración humana, una parte importante a la armonía. Yo escribió una fórmula que se encontró durante 2 o 3 años en las tarjetas del Partido Democrático Italiano, ex Partido Comunista. Es la renuncia al mejor de los mundos. No es la renuncia a un mundo mejor. Es decir, el mejor de los mundos es la armonía total. Renunciamos, pero no renunciamos a ser un mundo mejor. Es un camino de la buena utopía, porque los realistas dicen, no se puede hacer la buena utopía. Hay cosas que son posibles, pero actualmente no. Pero en el futuro, ¿por qué no? Digamos, una paz general sobre la tierra es una utopía de hoy, pero no es imposible. Son varias condiciones de exasperación nacionalista y otras que impiden. Pero nosotros sabemos que en Francia, por ejemplo, en la época feudal, había guerra permanente entre los feudales. Y cuando llegó un rey nacional, él impidió las guerras internas y no hay guerra interna. ¿Por qué no se puede llegar al nivel de la planeta? Es decir, que como la supresión del hambre es una cosa muy posible técnicamente, tenemos todas las posibilidades. Lo que impide son razones de corrupción, de política, de interés, de odio, no sé. Entonces, digamos que hay una buena utopía que si parece hoy día imposible, es evidente que son en las posibilidades humanas. Y además, hacemos la crítica del realismo, porque el realismo en hecho no es verdaderamente realista, el realismo que piensa que lo que existe hoy día va a quedarse eternamente sin cambiar, que la realidad es inmóvil, es como esta mesa, no puede cambiar, no ve que hay factores subterráneos que transforman la realidad y que la superficie de la realidad al momento puede craquear, corromperse. Hay una fórmula del filósofo Hegel, hablando de la vieja topa. No sé, la topa no es, ¿cómo se dice? Es este animal casi ciego que hace galerías. ¿Eh? El topo, sí, el topo. El viejo topo. Entonces, él dice que el viejo topo hace su galería y la gente no sabe. Y en un momento la tierra se craca, se
Calquera. El viejo topo, cada año las cosas cambian. Y entonces hay tantas cosas que se pasan y que no se ve en la realidad cotidiana. Por ejemplo, cuando el físico Fermi, italiano, en el año 1930, descubrió la estructura del átomo. Fue un descubrimiento totalmente, únicamente científico, únicamente para el conocimiento. Ninguno pensaba que a partir de esto se va a hacer una arma nuclear con tanto poder de destrucción. Pero con la Segunda Guerra Mundial llegó la mente de algunos sabios como el señor, hacemos una arma nuclear y se hizo en 1945. Es decir, que hay cosas muy importantes que se pasan en la realidad de hoy, que no se ve y que va a transformar el futuro. Hoy, el realismo de hoy día está irrealista. Es una palabra de mi maestro filósofo Bernardo Grolthuizen, que dice, ser realista, ¿cuál utopía? Es el realismo que es más utópico que las utopías. Es decir, ¿cómo hacer? Por muchos países, naciones europeas, dicen, nosotros, para nosotros, los derechos humanos es una cosa fundamental. Muy bien. Pero cuando se va en China, olvide eso, porque quiere hacer comercio con la China. El presidente francés quiere vender aviones, quiere vender cosas a China. No habla más. Esa contradicción, palabras, derechos humanos, libertad para todos. Pero negociar con los estados los más autoritarios esto. Pienso que no podemos eliminar totalmente esta contradicción, pero no podemos quedarnos cobardes y obedecer a todos los poderes que dicen, no señor, nosotros no vamos a comprar su mercancía si vos lo que a un momento no se debe resistir. Entonces, conclusión con la palabra resistencia. No quiero hablar únicamente de la resistencia a cual participó personalmente durante la ocupación de la Francia, pero me recordar la resistencia que significa no a la ocupación, no al enemigo, no a la dictadura, no al fascismo. Esto no tenía adentro de su mismo un sí a la libertad, sí a la dignidad, sí a la emancipación. Todo no contiene un sí implícito. Resistencia no basta de decir no, pero de concebir que no. Tengo también un sí. Y ahora, hay problemas de resistencia, no los mismos. ¿Cuál resistencia? Resistencia a dos formas de barbarie que hoy se desarrollan de un modo muy fuerte. Una es la vieja barbarie que llega del fondo de la historia con las conquistas, con las torturas, con los masacres, con las humillaciones, con las destrucciones, con el odio. Veo que recomienza en varias partes del mundo, no únicamente en las partes del mundo oriental o islámico, pero también en el mundo
occidental e cristiano. Vede che la barbarie, perché una barbarie ayuda la barbarie contraria a su desarrollar. Y finalmente dos barbaries enemigas hacen los mismos trabajos de reversar en cada campo la barbarie. Entonces es una época donde llega la vieja barbarie inhumana del humano. Pero hay una nueva barbarie de otro tipo, es una barbarie helada, fría, la barbarie del calcula, que ve únicamente la estadística, lo que se calcula, y no ve más las realidades humanas, no ve más las personas, el sufrir, el gozar, el amor, ve cantidad de dinero, cantidad de producto nacional per cabeza, de cantidad. Ignora todo que no es cantitativa. Y también únicamente la técnica, únicamente los medios fríos técnicos de concebir la sociedad. Aplico los conceptos que valen muy bien para las máquinas artificiales que son las empresas, que aplica este determinismo a toda la sociedad para hacer de nosotros como máquinas o robots. Y no encuentro un éxito total, porque hay una resistencia en la vida cotidiana, porque las gentes se van en vacaciones cuando pueden, para salir de este mundo cronometrizado, especializado, vivir un poco a su gusto. Hay resistencia cuando los jóvenes hacen reuniones de baile con éxtasis y otros. Hay resistencia cuando hay amores, cuando hay los juegos de fútbol. Hay varias resistencias. Hay esta nueva barbarie y veremos que en el caso actual hay una alianza entre las dos, porque los poderes, los más fanáticos, no le impiden de utilizar las armas las más sofisticadas de la barbarie industrial. Entonces, pienso que ética política, última palabra, no hay únicamente que hará hacer la regeneración de la solidaridad. No puede se quedar totalmente realista, ni tampoco totalmente utopista, de que podemos buscar un camino para mejorar el mundo y ver que en este camino hay la resistencia a las barbaries, el no, que es un sí para adelantarse en el camino nuevo que necesita la política y la raza humana. Muchas gracias. Gil se queda en la misma profesión. Él llamó la pasión de cambiar la papillona, que significa la mariposista, como los mariposas que viven en lugar. Él dice, nos debemos satisfacer a esta gente y le dar a cambiar de profesión, de trabajo en función del deseo. Y también decimos que como los pequeños aman en armonía, y después, al principio del siglo XIX, es el francés Fourier, que dice también imaginación de sociedad donde cada persona está contenta. Y también Fourier entendió de dar satisfacción a las personas que quieren el cambio, que no es otra dirección social, de la total armonía de toda con los otros, de cada uno con todos los otros. Y es la cosa que escribió Thomas More, que es el autor, que fue el autor del siglo XVI
del libro que se llama La isla de Utopía, y c'est la descripción de la sociedad ideal de todo era. Y es verdad que debemos hacer dos críticas. Una crítica de la utopía y una crítica del realismo. ¿Cómo? Empezamos. En hecho, hay dos tipos de utopía que se confunden en una sola palabra. Hay la utopía de la perfección. En hecho, significa la real política, dice que todas aspiraciones para un mundo mejor significa utopía. Utopía, palabra que quiere decir cosa que no se puede hacer, que no tiene un lugar para hacer. La palabra utopía, sin lugar, imposible.